Gestión estratégica de la empresa. Vamos a mirar la primera unidad de gestión estratégica de la empresa y para ello debemos partir, por supuesto, de lo que es la gestión estratégica empresarial. Para ello debemos partir de la definición de qué es gestión, de qué es estrategia. ¿Qué es gestión? Gestión está referido o alude a un conjunto de acciones que están referidas a administrar, a coordinar, a dirigir recursos en una organización. Y debemos recordar que una organización es un grupo de personas que están unidas a un objetivo común para el logro de resultados y el logro de objetivos. Por eso es que es una organización. Es importante entonces que en este sentido la gestión en una organización tiene que ver con participación, tiene que ver con trabajo en equipo, con motivación, con capacidades y en fin con el uso óptimo o el buen uso de todos los recursos. Entonces, ¿qué es gestión? Gestión es un conjunto o alude o refiere a esas acciones, administrar, coordinar, dirigir recursos en una organización para obtener resultados y obtener los objetivos planteados. Y para ello, y gestión o gestionar implica participación, trabajo en equipo, motivación, capacidades y en conclusión implica el buen uso de todos los recursos. Otro concepto importante
Ahora bien, ¿qué es gestión estratégica entonces? La gestión estratégica se puede definir, según los autores, algunos autores, como un proceso sistemático de toma de decisiones basado en el pensamiento estratégico. Gestión estratégica implica preguntarse si se está haciendo lo que se tiene que hacer en la empresa. ¿Se está haciendo lo que se tiene que hacer en la empresa? Es de acuerdo, orientando el futuro de la organización en relación con su entorno. Esa es una de las características más importantes de la gestión estratégica. Es la vinculación con el entorno, y además gestión estratégica deriva de un proceso formal de planificación estratégica. Este es otro elemento fundamental de la gestión estratégica. La gestión estratégica entonces deriva de un proceso formal de planificación estratégica. No es un proceso improvisado, es un proceso formal, es un proceso de planificación, de abordaje, de revisión, de análisis de lo que se está haciendo, y de evaluación de si lo que se está haciendo es lo que realmente se tiene que hacer. Es orientando el futuro de esa organización y considerando su entorno. Es importante diferenciar lo que es la gestión estratégica de lo que es la gerencia estratégica. Muchos autores, entre ellos Chavenato, consideran sinónimos la gestión estratégica de la gerencia estratégica. Sin embargo, en mi caso, asumo el concepto de gestión estratégica diferenciada de lo que es la gerencia estratégica. Para algunos autores, la gestión estratégica es un proceso humano, un proceso amplio que va más allá de la gerencia estratégica. De hecho, para algunos autores, la gestión estratégica incluye la gerencia estratégica. La gestión estratégica tiene que ver con un liderazgo, o el liderazgo que se asume del equipo que planifica estratégicamente, y es una clave del éxito de la empresa. Mientras que la gestión estratégica es considerado como un proceso administrativo que se limita exclusivamente al cargo del director, al cargo del presidente, la gerencia estratégica, y se limita a funciones asociadas a ese cargo, y está relacionada con los aspectos tradicionales de la administración. O sea, la gerencia, cuando nos referimos a la gerencia, posiblemente nos estamos refiriendo a los cargos, a los directores, a los presidentes. Por eso que es importante entonces diferenciar lo que es la gestión estratégica de la empresa de la gerencia estratégica. La gestión es un concepto mucho más amplio, un proceso sistemático de toma de decisiones que deriva de un proceso de planificación estratégica, de orientar el rumbo de la organización. Es un proceso amplio y que por supuesto incluye a la gerencia, a los directores, porque ellos son los que van a estar involucrados en ese proceso de planificación estratégica, de direccionamiento estratégico. Pero es la gerencia estratégica, y la gerencia fundamentalmente está vinculada a esos directores, y sus funciones están asociadas al cargo directivo. La diferencia entre un concepto y otro es una diferencia muy sutil. Hay una frontera muy sutil entre lo que es la gestión estratégica y la gerencia estratégica. Pero estar pendiente siempre. Gerencia estratégica tiene que ver con cargo, con funciones asociadas al cargo de director. Es un proceso eminentemente administrativo, mientras que la gestión es un proceso mucho más amplio que incluye la gerencia, y que tiene que ver, es una clave de éxito, y que tiene que ver con el liderazgo que se realiza del equipo que está planificando. Es importante
en el tema de la gestión estratégica empresarial, algunos conceptos asociados a la gestión estratégica empresarial que tiene que ver con, entre ellos, con el posicionamiento estratégico de la empresa. El posicionamiento estratégico de la empresa, que no es otra cosa que la ubicación en el mercado de esa empresa. La ubicación en el mercado de esa empresa, los competidores, el entorno, y ese posicionamiento estratégico es la posición que tiene la empresa en ese mercado frente a sus competidores en ese entorno y con un producto o con un servicio que logra diferenciarse del resto de los productos o servicios que presentan los competidores en ese mercado. Hay un valor agregado. Ese producto que es distinto, que es diferente, a lo mejor en una rama afín, por ejemplo, se me ocurre de los detergentes. Cada detergente tiene una posición frente a otro detergente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay algo que lo caracteriza, hay algo que lo diferencia. Hay un valor agregado a ese producto que lo hace distinto. Entonces esa empresa quizás se mueve de manera distinta al resto de las empresas. Entonces el posicionamiento estratégico tiene que ver con esa posición que tiene la empresa en el mercado, la ubicación en el mercado frente a los competidores y con un producto que lo diferencia de otros productos. El posicionamiento estratégico además tiene vinculación o tiene que ver con otros conceptos, o cuando hablamos de posicionamiento estratégico tenemos que entonces estar pendientes porque tiene que ver con la estrategia. Ya vimos que la estrategia tiene que ver con un plan estratégico, tiene que ver con acciones, con la planificación de algo, tiene que ver con acciones, con el aprovechamiento de oportunidades y de fortalezas, de debilidades y amenazas para poder ubicar en ese caso un producto. La estrategia tiene que ver con la alineación de metas y los objetivos organizacionales. Por eso es un proceso planificado, no es un proceso improvisado. En este caso, la estrategia define la forma o qué hacer para abordar el mercado. ¿Qué hacer? Otro concepto que está referido al posicionamiento estratégico tiene que ver con el negocio. El negocio es la forma o el método de obtener dinero. A cambio se ofrece un producto, se ofrecen servicios o cualquier otra actividad desarrollada por la empresa. El negocio, conceptualmente hablando, implica el objeto, a qué se dedica la empresa, la razón de ser de la empresa, quizás a la misión. Otro concepto que nos lleva el posicionamiento estratégico, cuando hablamos de posicionamiento estratégico de una empresa, eso nos lleva a otro concepto importante que tiene que ver con los clientes. ¿Qué es un cliente? Un cliente es un consumidor o un usuario de ese producto, de ese resultado, de ese servicio que arroja la empresa. Es decir, los clientes son aquellos consumidores o usuarios que absorben esas salidas de la actividad empresarial. Igualmente, es importante identificar o tener presente el concepto de segmentos en el mercado. Para el posicionamiento estratégico es importante también mirar cuáles son esos consumidores de esos productos y tenemos que ver entonces cómo está segmentado el mercado,
Y el segmento tiene que ver con unos consumidores que están agrupados conforme a algunas características, algunas necesidades o preferencias. La empresa tiene que estar entonces pendiente de cuáles son sus consumidores potenciales, cómo están agrupados, qué perfil tienen, qué edades tienen, qué nivel socioeconómico tiene, para poder ubicar entonces el producto o el servicio. Y bueno, entonces tiene que ver también con los precios y todo lo demás. Entonces, el segmento o los segmentos tienen que ver con la porción, con la agrupación de los consumidores. Y un concepto que también es importante tener presente para poder evaluar el posicionamiento estratégico de una empresa son los productos o los servicios que ofrecen. Un producto es un bien, esa es la salida de la empresa, un bien tangible, ese es un producto. Por ejemplo, un mueble, una fábrica de muebles, ¿cuál es el producto? Un mueble. Una fábrica de harina de maíz procesada, ¿cuál es el producto? Harina pan, la harina Cali, harina Juana, ese es un producto tangible. Y un servicio es una actividad intangible, es algo que no se logra palpar, pero que se obtiene el servicio, esa actividad, porque se paga por ese servicio cuando se trata de empresas, por supuesto privadas. A manera de ejemplo, tenemos el servicio de educación. Si bien hay un derecho a la educación y es un derecho gratuito, el Estado se reserva la posibilidad de otorgar a terceros la licencia o los permisos que le permiten prestar ese servicio. Entonces, el servicio de educación a través de colegios privados, por ejemplo. El servicio de la salud a través de clínicas. Entonces, la salud es el servicio. El servicio de información. Son actividades intangibles. Sin embargo, muchas empresas están dedicadas a prestar ese tipo de servicio. Entonces, es importante para lo que es la gestión estratégica empresarial que manejemos el concepto de posicionamiento estratégico y todos sus elementos asociados. Posicionamiento estratégico empresarial que tiene que ver con la ubicación en el mercado de los productos de esa empresa, considerando sus competidores, su entorno y el producto o servicio que está ofreciendo en el mercado. Y para ello entonces hay un conjunto de elementos asociados que tienen que ver con la estrategia con la cual se va a abordar el mercado, el qué hacer. Es importante entonces ver también a qué se dedica la empresa y cómo obtiene el dinero, cuál es el producto o el servicio que ofrece, cuáles son los clientes, cuáles son los segmentos, cómo están agrupados esos clientes y cuáles son los productos o servicios que la empresa está ofreciendo. Con la idea entonces de poder orientar lo que es la gestión estratégica empresarial, para poder entonces tomar ese conjunto de decisiones planificadas, ordenadas, estudiadas y poder ubicar entonces los productos en el mercado, en el entorno. Hay una bibliografía básica, algunas referencias están señaladas aquí y muchas gracias por la atención a la presentación.